La idea de este video va a ser entender cómo funciona una red neuronal e implementar una nosotros mismos sin usar librerías y desde cero. Vamos a estar además aplicando esta red a un ejemplo práctico que va a ser el de identificar dígitos en una imagen. Vamos a tener 10 imágenes con dígitos del 0 al 9, donde cada imagen va a estar representada por una matriz de 7 por 5 y estas matrices van a tener como elementos unos y ceros. Los unos van a representar un píxel en negro en esta posición y los ceros van a representar píxeles en blanco. Para que esta red neuronal que vamos a hacer pueda entender las imágenes, vamos a representar estas matrices como vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo todos los elementos uno al lado del otro, cosa de que en vez de tener matrices de 7 por 5, tengamos vectores de 35 elementos. El objetivo de nuestra red va a ser agarrar estos vectores y decirnos qué dígito es precisamente. Para esto el modelo que vamos a tener se llama perceptrón multicapa y consta de diversas capas de neuronas. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero la idea es que la primera capa tenga nuestro dato de entrada, que en este caso sería esta imagen del 0 representada como vector, que es lo que tenemos acá. Y después vamos a tener dos capas más de neuronas de 10 neuronas cada una. Y la idea es que en la capa final, que se llama capa de salida, cada una de las neuronas identifique a un dígito en particular. Por ejemplo, para el dígito 0, la idea es que la primera neurona nos dé como resultado un 1 y todas las demás neuronas nos den como resultado un 0. En cambio, si acá tuviéramos un 9 como entrada de la red, la idea sería que esta última neurona nos dé un 1 y todas las demás neuronas nos den un 0. Para entender los conceptos básicos de las neuronas, recomiendo ver el video anterior que subí, que explica todo eso bien en detalle. Igualmente en este video voy a estar haciendo repaso de las cosas para que también se pueda entender. Pero en el video anterior lo van a tener con mucho más detalle. Quiero hacer una pausa acá para que veamos una demo del funcionamiento de la red que vamos a estar haciendo después. Así que yo tengo acá ya el código hecho, simplemente lo voy a ejecutar. Y lo que vemos es que tenemos acá el entrenamiento de la red a través de las épocas. Y vemos que el error, que acá lo marqué como los, va decrementando a medida que va pasando el tiempo, el entrenamiento. Y en este punto yo lo puse para que entrene con 10.000 épocas. Y tenemos acá una imagen de un 5 que se le está pasando como entrada a la red. Estos números que vemos acá, cada uno de estos es la salida de una de las neuronas de la última capa, de la capa de salida. Por ejemplo, este primer número que vemos acá sería este output, el output de la primera neurona de la capa de salida. Y el último número que tenemos por acá sería el correspondiente justamente a esta neurona. Y todos los del medio son las neuronas del medio. Entonces, como nosotros pusimos una imagen de un 5, lo que esperaríamos es que la quinta neurona nos dé un 1 y todo el resto de neuronas nos den un 0. Y lo que vemos es que la quinta neurona, que es esta, nos está dando 0,9 y el resto nos están dando, o sea, 0,9 es muy cercano a 1, que es lo que queremos, y el resto nos están dando números más chicos. Por ejemplo, esta es 0,03. Acá tenemos, no sé, 1 por 10 a la menos 6, también es muy chico. Y vemos que esto lo está pudiendo reconocer bien como un 5. Acá tenemos un 2 que le agregamos ruido, o sea, la neurona no tenía este número en el conjunto de entrenamiento, pero podemos ver que puede generalizar y ver números nuevos que no vio antes, incluso con ruido, y de igual manera está pudiendo predecir correctamente el valor. Acá vemos que en la neurona correspondiente al 2 está dando un valor de 0,7, o sea que si está entre 0 y 1 está como un 70% seguro de que es un 2. Y vemos que el resto de las neuronas son valores mucho más cercanos a 0. Acá tenemos un 3 que tiene ruido agregado también y también lo está pudiendo clasificar correctamente.
Y por último tenemos un 8 que tiene ruido agregado y acá lo está prediciendo como un 0. O sea, este está erróneo la predicción, pero podemos ver que tiene pintado un 0 porque el 0 en estas imágenes tiene acá una diagonal que lo cruza. Y este ruido de los costados lo hace parecer un 0 para la red. Así que eso es un poco lo que vamos a estar haciendo después, pero primero vamos a seguir viendo la teoría. Pasemos ahora a ver un poco mejor la arquitectura de la red que vamos a estar armando. Como dije antes, tenemos tres capas, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, donde la capa oculta pueden ser una o pueden ser muchas, pero la capa de entrada y la capa de salida siempre son una. Y vimos que vamos a tener en la capa de entrada 35 elementos, uno para cada píxel de las imágenes. Y en la capa de salida vamos a tener 10 neuronas, una para cada dígito distinto con el que vamos a entrenar a esta red. Ahora bien, en la capa de salida no está en principio fijo el número de neuronas que deberíamos tener. Y para encontrar el número correcto, digamos, tendríamos que ir experimentando y ver cuántas neuronas en la capa oculta nos dan un mejor resultado. En este caso yo estoy usando 10 porque vi que con esta arquitectura funcionaba todo bastante bien. Repasando un poco el concepto de neurona, sabemos que cada una va a tener pesos asociados, que son estas flechitas que entran a cada una, y está este círculo que es una constante 1, que es la que aporta el bias a cada neurona, que es un peso adicional que se llama justamente bias. En la capa de salida no vamos a tener esto porque no vamos a tener que dar bias a capas posteriores, digamos. Una cosa interesante también para mencionar es que estos pesos de las neuronas también se los llama parámetros y cuando escuchan que un modelo como, no sé, ChatGPT tiene 7 billones de parámetros, se refiere a que tiene 7 billones de pesos para ajustar en sus neuronas. Ahora bien, estos pesos o parámetros son los que van a determinar el estado de nuestra red neuronal y van a ser los que vamos a ir ajustando para que la red neuronal aprenda a realizar la tarea que nosotros queremos que realice. Para guardar el estado de la red en un momento dado, lo que vamos a tener es una matriz que va a estar guardando todos estos pesos. En esta matriz vamos a tener una fila para cada neurona de cada capa. En particular ahora veamos estos pesos de acá que están entre la capa de entrada y la capa oculta. Como en la capa oculta tenemos 10 neuronas, en esta matriz de pesos vamos a tener 10 filas, donde cada fila corresponde a una neurona. Y vamos a tener 35 o 36 más bien columnas. Esto es porque en la capa de entrada tenemos 35 más el último peso que es el bias. Entonces, bien, todos los pesos que entran, por ejemplo, a la primer neurona de la capa oculta van a ser estos que están en la primera fila. Por ejemplo, este W1,0 sería este primer peso que viene de este 1 a la B1 y este W11 sería el peso que va de X1 a B1. Después para la segunda matriz de parámetros o de pesos que está entre la capa oculta y la capa de salida, vamos a tener 10 filas nuevamente porque en la capa de salida tenemos 10 neuronas y vamos a tener 11 columnas porque acá tenemos 10 neuronas más esta que es la de el bias. Veamos ahora cómo es que un dato que entra por la capa de entrada termina saliendo por la capa de salida en forma de una predicción de qué dígito es el que entró. Este proceso es lo que se llama inferencia o también después cuando lo implementemos le vamos a llamar feed forward, que es básicamente que entre algo y vaya avanzando para adelante por la red. Y acá nos va a sonar conocido el tema este de la sumatoria de estos productos si vieron el video anterior del perceptrón en el que justamente aparecen estas cosas. Pero bueno, la idea sería que, por ejemplo, para calcular la salida de una de las capas, de una de las neuronas de la capa oculta, por ejemplo esta B1,
lo que tendríamos que hacer es la sumatoria del producto de los atributos de entrada por los pesos. Es decir, vamos a agarrar cada uno de los pesos que entran a la neurona de la capa oculta y lo vamos a multiplicar por el atributo de entrada. Entonces, este peso se multiplica por este atributo, se suma a este peso multiplicado por este atributo, se suma a este peso multiplicado por este atributo y así sucesivamente, para todos los pesos y todos los atributos. Una vez que tenemos esa sumatoria, vamos a aplicar al resultado este que le llamamos h en el video anterior, le vamos a aplicar esta función θ, que es lo que se llama función de activación. Que la idea de la función de activación es que introduzca no linealidades, digamos, en los datos. Es decir, que sea una función que no sea lineal. Porque si la función es lineal, va a tener menos potencia a la hora de hacer predicciones y de ajustarse a los datos que ponemos en la entrada. Pero bueno, esto estaría haciendo el cálculo para la salida de una neurona en particular. Por temas de eficiencia y para que quede más simple el código y todo, lo que vamos a estar haciendo es hacer operaciones matriciales, cosa de no tener que ir iterando por distintas neuronas, sino que vamos a estar haciendo todo a la vez. Si nos fijamos, este W que tenemos acá es esta matriz de pesos que corresponde a los pesos de esta que están entre la capa de entrada y la capa oculta. Y la dimensión de esta matriz W es 10 por 36. Y la dimensión de los datos de entrada, que acá lo tenemos traspuesto, que quiere decir convertir las filas en columnas o viceversa. La dimensión de esto va a ser de 36, que es 35 atributos más este 1 constante para el bias, por n, donde n es la cantidad de muestras que tenemos en nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos van a ser estas imágenes y ya dijimos que vamos a tener 10 imágenes. O sea que este n va a ser 10, pero acá lo puse genérico por si tenemos más datos para entrenar a nuestra red. Entonces, esto que tenemos acá es una multiplicación de matrices y para que se puedan multiplicar tiene que tener la primera matriz la misma cantidad de columnas que filas la segunda matriz. Entonces este producto de una matriz de 10 por 36 con otra de 36 por n nos va a dar como resultado una matriz nueva de dimensión 10 por n. O sea, estos 36 como que se anulan. Y esta matriz nueva que nos da de resultado justamente va a tener los resultados de los outputs de estas neuronas de la capa oculta. Esto es un tema más bien de álgebra y de sentarse a ver los cálculos, pero créanme que esto funciona y nos termina dando la salida de estas neuronas de la capa oculta en esta matriz B corta. Lo mismo para la capa de salida. Podemos hacerlo como lo vimos en el video anterior, haciendo la sumatoria de la salida. Esta vez ya no tenemos los atributos de entrada, sino que tenemos la salida de la capa oculta. Y lo estamos multiplicando por estos vectores W', que son los que están en esta matriz, que son estos parámetros de la segunda parte, que están entre la capa oculta y la capa de salida. Entonces, haciendo esto y aplicando otra función de activación, θ', que podrían ser iguales también, pero en este caso vamos a ver que usamos dos funciones distintas para las dos capas. Y haciendo esto de forma matricial, igual que vimos antes, para tener la salida de todas las neuronas a la vez, lo que vamos a estar multiplicando es este vector W', que vimos que tiene dimensión 10 por 11, con este vector B corta que tiene dimensión 11 por n. Recordemos que en el paso anterior habíamos obtenido este vector B corta de dimensión 10 por n, pero
acá vemos que le agregamos un numerito más, que es este 1 constante que se le agrega después. Entonces, bien, si hacemos una matriz de 10 por 11 por otra matriz de 11 por n, nos da como resultado una matriz de 10 por n, donde cada una de estas filas, que son 10, corresponde a la salida de cada una de estas neuronas de la capa de salida. Como funciones de activación, las que usamos en esta arquitectura en particular, las funciones de activación dependen del problema que estemos tratando. En este caso, para predecir los dígitos, vamos a usar las siguientes. En la capa oculta, esta B corta, vamos a estar usando esta función de activación que se llama ReLU. Y lo que nos va a dar es 0 si la entrada de la función es menor a 0. Y nos va a dar el número que le pongamos si ese número es mayor o igual a 0. Es decir, para números mayores o igual a 0 se comporta como una función lineal, pero para números menores a 0 siempre nos da 0. Entonces, esta función ReLU es la que vamos a usar en la capa oculta, es esta tita. Y por otro lado, para la capa de salida, esta tita prima, vamos a usar esta función que también vimos en el video anterior, que es la función sigmoidea. Y esta función tiene su output acotado entre 0 y 1. Notemos que esta función sigmoidea la elegimos no porque sí, sino porque como justamente tiene su output acotado entre 0 y 1, nos va a servir para la capa de salida donde lo que queríamos tener de salida era justamente 0 o 1. Y esta función sigmoidea nos va a dar valores entre 0 y 1. Idealmente, a medida que se vaya entrenando la red, los outputs de esta función se van a ir haciendo cada vez más pegados a 1 o más pegados a 0 y no van a estar tanto en valores intermedios. Además, una cosa a recalcar es que se pueden usar otras funciones de activación acá en la salida. Una muy común para estos problemas de clasificación en muchas clases, acá tendríamos 10 clases para los distintos números. Una función que se usa mucho para eso se llama softmax y esa función lo que va a hacer es que cada una de estas neuronas de la salida nos dé un porcentaje y que la suma de todos los porcentajes de todas las neuronas de la capa de salida nos dé 1. Con esta función sigmoidea no vamos a tener esa propiedad, pero igual nos va a servir y la vamos a usar porque es un poco más simple de usar y de implementar. Para terminar la teoría, lo que nos falta ver es el algoritmo más importante, yo creo, de las redes neuronales, porque es con el que todas las redes neuronales funcionan hoy en día y es lo que les permite entrenar y aprender para dar cada vez mejores resultados. Este algoritmo se llama backpropagation y consiste en determinar cómo propagar el error que tengamos en nuestra capa de salida, es decir, el error en las predicciones que estemos realizando para actualizar los pesos de las capas anteriores. Si tuviéramos muchas capas, además de estas tres que tenemos en este ejemplo, sería bastante, o es bastante loco pensar cómo se puede actualizar un peso individual de la red para que la capa de salida mejore. Y justamente este algoritmo de backpropagation nos permite hacer eso, actualizar o computar cuál sería el cambio en cada uno de los pesos para que este resultado de la capa de salida mejore. Para esto vamos a usar conceptos de derivadas y de regla de la cadena, como ya vimos también en el video anterior, pero voy a intentar resumirlo de vuelta para que se entienda. Acá lo que tengo en este gráfico es una de las neuronas de la capa de salida, una de las neuronas de la capa oculta y uno de los atributos de entrada. Entonces lo que vamos a querer hacer es actualizar estos dos pesos. En general vamos a querer actualizar todos los pesos, pero estoy usando estos para dar el ejemplo. Vamos a querer actualizarlos para que la salida mejore. Por ejemplo, si estamos metiendo una imagen de un 0 y esta neurona no se está activando, o sea, no está dándonos 1 como debería, vamos a querer actualizar estos pesos
para que la salida esté más cercana a 1, que es lo que debería idealmente ser. Entonces, bien, vamos a tener esta función de costo L, que puede ser, por ejemplo, el MSE o Mean Squared Error, del que hablamos en el video pasado también, que es la función que nos va a decir qué tan mal está nuestra predicción actual con respecto a lo que debería ser. Si derivamos esta función de costo L respecto de un parámetro, lo que vamos a obtener es cómo varía esta función L, el error, con respecto a este parámetro. Es decir, cómo varía el error cuando varía este parámetro. Como la dependencia no es tan directa, o sea, no es que el error depende directamente de este parámetro, lo que se aplica acá es la regla de la cadena, donde vemos que la derivada respecto de L está acá, la derivada respecto del parámetro está acá, pero en el medio entran todas estas cosas que es las dependencias directas de cada cosa. Por ejemplo, el error depende directamente de la salida de la neurona. Entonces al error lo derivamos respecto de la salida de la neurona. La salida de la neurona depende directamente del valor de H'1. Este H'1 es esta sumatoria que está acá. O este producto que está acá. Es lo mismo. Entonces lo derivamos respecto de eso. Y a este H'1, que dijimos que es esta sumatoria de acá, o perdón, esta de acá porque estamos viendo la capa de salida, depende directamente del parámetro W'11, como vemos acá. Depende de W'11 para O1 y K igual a 1. Entonces, bien, acá tenemos lo que es la regla de la cadena y vemos que derivando este H'1 respecto de W'11, o sea, derivando esto respecto de W'11, esto se nos cancela y lo que nos queda es B1, que es la salida de la capa de la neurona de la capa oculta y es lo que nos quedó acá. Bien, sé que esto es un poco confuso, pero estoy tratando de explicarlo en un alto nivel para no enredarnos mucho tampoco en esta matemática, sino más bien quedarnos con la idea general, que es lo más importante. Pero bien, si ahora queremos derivar el error respecto de este otro parámetro, para actualizar este otro parámetro, la dependencia es un poco más larga porque tenemos que propagar el error a través de esta neurona de la capa oculta. Entonces bien, veamos cómo sería eso. Las dos primeras derivadas son las mismas que antes, derivamos el error respecto de la salida respecto de este valor H'1, que dijimos que es la sumatoria esta antes de aplicar la función de activación. Después derivamos H'1, la sumatoria, respecto de B1. Antes lo habíamos derivado respecto de este peso, pero ahora lo estamos derivando respecto de B1 para propagar el error a través de B1. Entonces, bien, si derivamos respecto de B1, lo que nos va a quedar es W'11, que es lo que tenemos acá. Y ahora B1, que es esto, lo derivamos respecto de H1. Y H1 es este valor de acá, es esta sumatoria. Perfecto. Entonces después esta sumatoria, que es la que tenemos acá, la vamos a derivar respecto del parámetro W'11, acá, que es el que queremos justamente actualizar y es a donde termina la cadena esta de derivaciones. Entonces, bueno, tenemos acá que este H' se nos queda en W'1, esto nos queda igual que antes, y esto, si derivamos esta sumatoria respecto de W'11, lo que nos queda es este X1 solito, que es lo que tenemos acá. Bien, no me voy a enredar más que eso, simplemente era para contar cómo es lo que está pasando.
pero este es el algoritmo de backpropagation y es simplemente cómo actualizar cada uno de los parámetros dependiendo del error de la red. Y básicamente consiste en aplicar la regla de la cadena e ir derivando y propagar el error a través de las diversas capas. Esto lo vamos a hacer porque acá lo hicimos para un peso en particular. Lo vamos a hacer para todos los pesos a la vez, cosa de computar los cambios en todos los pesos al mismo tiempo. Y para lograr eso, simplemente hacemos todas las operaciones de forma matricial. Es decir, derivamos respecto de las matrices de pesos en vez de respecto de los pesos en particular. Y acá de vuelta tenemos este O, está representando la salida de todos los outputs de todas las neuronas a la vez. Entonces, bien, esta es la forma de hacer el algoritmo de forma matricial con todas las operaciones al mismo tiempo. Y por último tenemos la idea del aprendizaje, que es a los pesos ir agregándoles iterativamente estos delta W, donde cada uno de estos delta W se va a computar haciendo menos este valor que se llama eta, la tasa de aprendizaje que también discutimos en el video anterior, que es un número entre 0 y 1. Y a esto lo multiplicamos por las derivadas que vimos recién, estas derivadas. Entonces, menos la tasa de aprendizaje, que es un número, por estas derivadas, que nos va a dar una matriz con los cambios que tenemos que aplicar a cada peso, lo vamos a sumar a los pesos y así los pesos se van a ir actualizando de forma iterativa. Y esto lo hacemos para todos los pesos que tengamos en la red. De esta forma es como entrenamos a la red para que produzca las salidas que nosotros esperamos, que son estas de acá que discutimos antes. Bien, en este punto ya terminamos de cubrir toda la teoría que hay atrás del perceptrón multicapa, que es el modelo de red neuronal que vamos a implementar. Así que pasamos a ver el código. Esta es la clase de la red neuronal que vamos a estar implementando y vemos que tenemos 4 métodos. Y el archivo tiene en total 85 líneas de código entre espacios, comentarios, así que es muy poquito código. Y eso es algo que me sorprendió la primera vez que lo implementé, que parece algo bastante complejo, pero se hace en muy poquitas líneas de código. Así que bien, tenemos un método constructor para inicializar la clase, un método para hacer el entrenamiento, un método para hacer el pasaje para adelante, o sea que recibe los inputs y larga ciertos outputs. Y tenemos un método para hacer backpropagation, que es lo que nos va a servir para actualizar los pesos y que se produzca el aprendizaje. Así que arranquemos viendo el método constructor, que recibe un learning rate, recibe una lista de layers, que es la cantidad de neuronas que vamos a tener en cada capa. Por ejemplo, nosotros vamos a tener como layers lo siguiente, vamos a tener un array que va a ser de 35, 10 y 10, que es la arquitectura que habíamos diseñado acá. Así que esta lista va a ser layers. Y vamos a recibir la función de activación que vamos a usar a la salida, que ya vimos antes que va a ser la función sigmoide. Bien, entonces guardamos el learning rate como una propiedad de la clase. Y acá lo que estamos haciendo es inicializar los pesos. Le vamos a dar un valor inicial a cada uno de estos pesos de la red. Y para esto hay varias técnicas. En el video del perceptrón lo que habíamos hecho fue inicializar los pesos en cero, pero eso no es algo que esté bueno y que nos vaya a funcionar. Así que hay otras técnicas más recomendadas. Yo en este caso elegí esta que se llama He Initialization. He es el apellido de la persona que inventó este método. Así que no me voy a detener en explicar eso, pero estoy usando ese método de inicialización. Entonces acá lo que hacemos es iterar por la longitud de esta lista de layers que vimos recién.
Y vamos a ir inicializando cada una de estas matrices de pesos que vimos acá. Entonces lo que hacemos es agarrar números aleatorios de una distribución de probabilidad normal estándar que tiene una media 0 y varianza 1. Así que esta parte está agarrando números aleatorios con esa distribución. Y si vemos acá lo que está haciendo es la primera matriz, habíamos dicho que tiene que tener dimensión 10 por 36. Si tenemos nuestra vector de layers que dijimos que va a ser esta primera dimensión va a ser 10, que coincide con lo que tenemos acá, con esta primera dimensión. Y la segunda va a ser layer sub i, que va a ser 35 al principio, más 1 va a ser 36, que coincide con esto que tenemos acá. Entonces con esto vamos a ir inicializando los pesos, primero esta matriz y segundo esta otra matriz. Y lo que hace este método es escalar o multiplicar estos números aleatorios por este factor, que es la raíz de 2 sobre la cantidad de entradas que tienen las neuronas en esta capa. Así que bueno, con esto tenemos inicializados los pesos, que después los vamos a ir entrenando y actualizando para que mejoren las predicciones. Guardamos la función de activación de la capa de salida. Y esto es totalmente opcional, lo podríamos borrar y funcionaría igual, pero vimos en el video anterior también discutimos sobre algunos o sobre este método de optimización en particular que se llama Momentum y nos va a permitir que la red aprenda más rápido. Y básicamente ahora lo vamos a ver, pero consiste en, a la hora de actualizar los pesos, tener en cuenta cuánto actualizamos en la iteración anterior para, para que contrarreste la iteración actual. Creo que no se entiende mucho si lo digo así en el aire, pero está explicado mejor en el video anterior. Y es opcional, podríamos borrarlo. Bien, pasemos a ver cómo se hace el feed forward, que es la parte esta de inferencia que habíamos visto antes. Y lo primero que hacemos es, acá vamos a recibir los inputs de la red. Y lo primero que vamos a hacer es agregarles este neurona de 1, que es la que corresponde al bias. Así que esta línea está haciendo exactamente eso. Y después, acá lo que estamos haciendo es iterar por capas ocultas, pero en nuestra red solamente tenemos una capa oculta. En este código vamos a soportar todas las capas ocultas que queramos, no solamente una. Así que por eso es que acá estoy iterando por capas ocultas e inicializando estos vectores, que es para que funcione con muchas capas ocultas, aunque ahora no lo estemos usando. Así que bien, vamos a inicializar este vector de B, que va a ir guardando la salida de las capas ocultas. Y este vector de H, que va a ir guardando la salida de las capas ocultas antes de aplicar la función de activación, que es, digamos, esta sumatoria de acá o este producto de acá antes de aplicar las funciones de activación. Entonces, bien, vamos a ir iterando por los pesos de las capas, agarrando esta matriz de pesos, y lo primero que hacemos es, como vemos acá, para la capa oculta, tenemos que multiplicar la matriz de pesos por el vector de inputs traspuesto. Traspuesto para que coincidan las dimensiones y se pueda multiplicar. Entonces bien, estamos haciendo justamente eso, multiplicar W por la matriz de inputs traspuesta, que es lo que tenemos acá. Coincide con esto y ahora aplicamos la función de activación que habíamos dicho que era relu. Así que lo que tenemos acá es justamente la función de activación relu, que vamos a ver la implementación porque no la vimos en el video anterior. Y esto está básicamente implementando esta función que le estamos haciendo como el máximo entre 0 y x, o sea que si viene un número menor a 0, me da 0, y si viene un número mayor a 0, me da ese número, que es justamente lo que queremos. Y para la derivada, vemos que la derivada en esta sección es 0,
y la derivada en esta parte, que es una función lineal, va a ser 1. Así que si x es mayor a 0, la derivada es 1 y si no es 0. Bueno, acá guardamos este h en nuestro vector de h's y a los b corta también lo agregamos, pero le metemos también este 1 del principio que corresponde al bias, que es lo mismo que habíamos hecho acá arriba. Bien, pasamos ahora, esto fue la capa oculta y ahora pasamos a la capa de salida, donde también calculamos el h, que es esta partecita de acá, antes de aplicar la función de activación. Y lo que hacemos es multiplicar la última matriz de pesos, que es esta de acá, correspondiente a la capa oculta, por la salida de la capa oculta, que son estos b corta. Entonces simplemente la matriz de pesos por la salida de la capa oculta. Lo mismo que tenemos acá. Y aplicamos la función de activación de la capa de salida. Lo mismo que tenemos acá. Y obtenemos la salida de la red, que lo que estamos haciendo acá es transponerlo, cosa de que en vez de ser de dimensión 10 por n, sea de dimensión n por 10. Bien, con eso tenemos el feed forward. Vamos a pasar al backpropagation, que tenemos por acá. Entonces, bien, lo que queremos hacer es computar el vector de deltas para la primera matriz de pesos y para la segunda matriz de pesos. Si arrancamos con esta W', lo que necesitamos es la derivada de la función de costo, que es este loss derivative, multiplicarlo por la derivada del output, que es la función de activación, aplicada a esta matriz H. Entonces lo que hacemos es justamente los derivative, que es esta primera parte, multiplicado por la derivada de la función de activación con respecto a h, que es esta segunda parte de acá. Y ahora nos faltaría multiplicarlo por b corta, que es esta partecita de acá. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Esta primera línea la guardamos en deltas y acá lo multiplicamos por b corta, que es esto que tenemos acá. Y esto de transponerlo es algo que vamos a tener que hacer en algunas partes para que se pueda hacer la multiplicación matricial para que coincidan las dimensiones. Y acá estamos multiplicando ya por menos el learning rate, que es lo que vimos acá, que tenemos que hacer para calcular esta matriz, este delta final para la matriz de pesos. Entonces bien, estos cambios en las matrices de pesos los vamos guardando en una lista. Y acá iteramos sobre las capas ocultas. Recordemos que este método está funcionando para todas las capas ocultas que queramos, aunque nosotros ahora solo estemos usando una. Así que bien, iteramos en reversa, digamos, de atrás para adelante por las capas ocultas. Y lo que tenemos que hacer es esta parte de acá. Entonces, este deltas es lo que habíamos calculado antes, que es el producto de estas dos cosas del principio. Así que ahora lo que nos tocaría es esta parte, que es W', la matriz de pesos del final, que esta es lo que estamos agarrando acá. Y en esta última partecita estamos sacando el bias de esa matriz de pesos, que no la queremos a la hora de hacer backpropagation, porque si no, no nos van a coincidir las dimensiones para hacer la multiplicación. Así que acá descartamos el bias para hacer el backpropagation. Acá yo estoy explicándolo un poco por arriba, pero yo les recomendaría que vayan ustedes viéndolo más en detalle este código y anotando las dimensiones de cada cosa, que es lo que es verdaderamente difícil a la hora de implementar este algoritmo, que coincidan todas las dimensiones de las matrices. Pero bien, entonces tenemos hasta acá la multiplicación esta, hasta acá, y nos falta multiplicar por la derivada de b respecto de h, que es derivar la función de activación de la capa oculta, que si nos acordamos era ReLU. Así que acá estamos multiplicando por la derivada de ReLU. Y por último nos falta multiplicar por el vector de entrada x,
¿Qué es lo que estamos haciendo acá? En esta parte esto es X, que si se acuerdan en el feed forward, acá al principio de B habíamos puesto X y es justamente lo que vamos a tener acá. Así que con esto terminamos de computar este gradiente y multiplicando por menos el learning rate es lo que tenemos acá. Y nos va a dar el vector, es la actualización de pesos para los pesos de la primera capa, esta de acá. Entonces, bien, en esta lista de W nos quedó la actualización de pesos para esta matriz y para esta matriz. Tenemos todo lo que necesitamos. Y por último vamos a ver el método de entrenamiento que se suele llamar training loop. Y vamos a recibir los inputs, los outputs esperados. Acá los inputs van a ser los vectores de estos dígitos, del 0 al 9. O sea, van a ser 10 inputs. Los i van a ser esto que habíamos visto antes, de los unos y ceros de la capa de salida. Y vamos a recibir la cantidad de épocas, que es la cantidad de iteraciones que vamos a usar en el aprendizaje. Entonces arrancamos haciendo el feed forward, pasando los inputs y obtenemos todas estas cosas. Calculamos el error o la pérdida usando la función de costo MSE que ya habíamos discutido en el video pasado, que nos dice qué tan mal están las predicciones actuales o con respecto a las correctas, que son estas y. Calculamos la derivada, derivando esta función de costo. Y después hacemos backpropagation, pasando estas cosas que habíamos obtenido del feed forward y la derivada de la función de costo que la habíamos computado acá. Con esto tenemos la actualización, tenemos las matrices estas delta W que tenemos que sumar a nuestros pesos. Y es justamente lo que estamos haciendo acá. Iteramos por los pesos y les sumamos el delta del peso. Acá recordemos que esta cosa del optimizador es totalmente opcional, podría estar así tranquilamente, pero con el optimizador que habíamos instanciado acá arriba de Momentum, va a optimizarse mucho más rápido, el error va a converger más rápido. Bueno, esto por último vamos a retornar el output final que nos da la red para cuando termina el aprendizaje. Y con eso es todo lo que tenemos por el modelo. Para terminar vamos a repasar el archivo main, que es el que corre todo el test para esta red neuronal que hicimos. Y tenemos tres funciones, una donde está todo el código, una para parsear el conjunto de datos y otra para dibujar estas imágenes de dígitos que vimos antes. Quiero repasar primero el conjunto de datos que viene como un txt. Y si se fijan, acá tenemos, por ejemplo, en estas primeras 7 filas, tenemos lo que sería la matriz correspondiente al 0, después vendría la matriz correspondiente al 1 y etcétera, que es como vimos estas matrices que tenemos acá. Así que esta función parseDigits lo que va a hacer es parsear este conjunto de datos que viene en un txt. Bien, pasemos a ver el main. Lo primero que hacemos es parsear justamente el conjunto de datos que acabamos de ver. Este es el script, igual después está en GitHub por si lo quieren ver. Esto ya nos da la matriz pasada a un vector, que es lo que necesitamos. Después tenemos acá las salidas esperadas para cada uno de los inputs, que es lo que habíamos visto acá. Para el 0, lo que queríamos es que la primera neurona nos dé un 1 y todo el resto de neuronas nos den un 0. Entonces, para hacer esto todo a la vez para todos los dígitos, lo que usamos es una matriz identidad que tiene unos en la diagonal de la matriz y tiene ceros en todo el resto de cosas. Entonces, para el primer input nos va a dar la salida esperada va a ser esta, un 1 al principio y ceros en el resto de lugares, que es justamente lo que habíamos visto acá.
Y por ejemplo, para el último dígito, que va a ser la imagen del 9, la salida esperada va a ser todos ceros y un 1 en la salida de la última neurona. Bueno, con esta matriz de identidad vamos a tener estas salidas esperadas. Después instanciamos el modelo del MLP, de la red neuronal. Vamos a usar un learning rate de 0,0005. Las layers que vimos antes, este XY va a ser 35, 10 y 10, que son las dimensiones que pusimos en nuestra arquitectura. Y para la salida de la función de activación vamos a usar sigmoid, como también habíamos ya charlado antes. Entonces acá entrenamos el modelo. Este fit es lo que habíamos visto del training loop. Y una vez que ya está entrenado el modelo, vamos a hacer algunas predicciones. Primero vamos a probar con el 5, que viene directamente del conjunto de entrenamiento. O sea, es parte de los datos con los que entrenamos al modelo. El 5 es esto de acá. Y vamos a obtener la predicción cuando le damos este 5. Idealmente nos tendría que decir que la predicción es 5. Y acá lo que estamos haciendo es visualizar, es decir, hacer la imagen esta. Acá para ver cuál es la predicción, vamos a agarrar este vector de predicciones que va a tener la salida de todas las neuronas. Y vamos a ver cuál es el número más grande, que idealmente debería ser un 1. Y debería estar en la salida de la neurona 5. Entonces con este argmax nos vamos a quedar con el índice del numerito que sea más alto. Bien, entonces con eso tenemos todo el script main. Acá tenemos la función para visualizar el dígito, que es un heatmap de esta librería Seaborn. Así que bueno, vamos a correrlo. Vamos a correr Python, src, main mlp. Y acá vemos que estamos en la parte del entrenamiento, es lo que nos imprime la pérdida. Después tenemos la predicción con el 5, que nos dice, nos da el array con la salida de cada una de las neuronas. Vemos que la que tiene el número más alto, que es la que agarramos con el argmax, es la quinta neurona, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que la predicción es 5, visualizamos el dígito y ahora vamos a hacer la predicción sobre dígitos con ruido, que van a ser 2, 3 y 8. Acá tenemos el 2 con ruido, que lo predice correctamente. Acá tenemos la salida de la segunda neurona, que es 0,82, y vemos que todas las demás tienen salidas mucho más bajas. Lo mismo para el 3, que ahora lo está prediciendo como un 8, que tiene un poco de sentido porque esto tiene pinta de 8, aunque es un 3 con ruido. Y este que es un 8 con ruido lo está prediciendo correctamente como un 8. Así que ahí termina el script y espero que se haya entendido. Esto va a estar todo en GitHub y el link va a estar en la descripción. Así que la idea sería que ustedes también lo puedan correr y puedan ir jugando y visualizando todas las matrices y las dimensiones, que como dije es lo más difícil de entender, para ver qué operaciones están haciendo. Pero bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa me pueden comentar en los comentarios.